Vamos a escuchar el mensaje y estudio que tiene nuestro hermano Alexander. Sí, buenas tardes, hermanos. Pues bien, vamos a empezar nuestro estudio del día de hoy. Ahí en Hechos del capítulo 18, versículos 22 al 28. Le cambié un poco el título al estudio, le puse Apolos en Éfeso, elocuente e instruido. No sabía que no sabía, pero al final voy a agregar algo. ¿Ya? Bien, este tema de no saber que uno no sabe, a veces cree uno que sabe, ¿verdad? Y en verdad no sabe, o lo que sabe lo sabe mal. Por ahí hay un filósofo francés que dice que esa es la peor ignorancia. La peor ignorancia es cuando no sabe uno que lo que sabe lo sabe mal, o que uno no sabe que no sabe. Entonces, pero bueno, no es exactamente el caso de Apolos aquí. Pues bien, primero vamos a hacer una sinopsis de esta porción. Es una porción muy breve, viene apenas específicamente sobre Apolos en Éfeso, es del 24 al 28. Y los dos primeros versículos del 22 y el 23 son sobre la finalización del primer viaje de misionero de Pablo y el inicio del tercer viaje misionero. Ahí en versículos 22 y 23, y después en versículos 24 al 25 le dedica 2 versículos a hablar acerca de la llegada de Apolos y lo caracteriza completamente. Y en el versículo 26 habla sobre la incompletud de la enseñanza de Apolos y la instrucción que recibe por parte de Aquila y Priscila. Finalmente, en el versículo 27, trata sobre la misión, el envío de Apolos a Acaya, específicamente pues a Corinto, que era la ciudad más importante de esa región en Grecia, y el impacto del ministerio de Apolos en Corinto. Pues bien, vamos a iniciar haciendo primero un recordatorio del final del segundo viaje de Pablo, que está ahí en versículos 18 al 21. Nada más vamos a hacer un recordatorio muy rápido para poder enlazar el antecedente que hay en este capítulo con la historia que vamos a estudiar el día de hoy. Y bueno, pues después de haberse quedado alrededor de 1 año y medio en Corinto, Pablo zarpó hacia Siria, se está refiriendo a Antioquía, ¿verdad?, acompañado de Priscila y Aquila. Silas y Timoteo se quedaron en Corinto. En este viaje con Aquila y Priscila, Pablo hace una escala en Éfeso. Priscila y Aquila se quedan ahí. Y en el tiempo que estuvo en Éfeso, Pablo entraba a la sinagoga y dialogaba, discutía con los judíos. Al parecer, la predicación de Pablo fue bien recibida porque los judíos de la sinagoga querían que se quedara más tiempo. Sin embargo, como él tenía el propósito de ir a Jerusalén, ¿se acuerdan que había hecho votos, se había cortado el cabello, se había rapado la cabeza allá en Cencreas, que es el puerto que está cerca de Corinto? Pues bueno, él se encaminó hacia Jerusalén, les prometió que regresaría, y de ahí de Jerusalén llega a Cesarea. Estamos ya en el versículos 22 y 23, dice ahí: al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Pues bien, ahí en este inicio de su tercer viaje misionero nos muestra una vez más el profundo compromiso y responsabilidad de Pablo
con el bienestar espiritual y el crecimiento de las comunidades que había establecido en sus 2 viajes anteriores. Al inicio de su tercer viaje, Pablo visita nuevamente las congregaciones en Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia. Observamos pues que además de ser un evangelista itinerante, Pablo era al mismo tiempo pastor. Él pastoreaba las iglesias que había fundado. Estos roles en la actualidad se suelen separar, ¿ya? Pero en tiempos de Pablo los misioneros hacían las 2 funciones. A la par que evangelizaba, daba seguimiento y acompañaba el desarrollo de las comunidades que iba fundando a fin de fortalecer la edificación de los hermanos. Aprovechemos este versículo para señalar y subrayar algunas características claves del modelo de trabajo de Pablo, es decir, el seguimiento y apoyo que daba a las comunidades de la fe que él iba fundando. El modelo de trabajo de Pablo consistía básicamente en darle seguimiento a la confirmación constante, la supervisión continua de esas congregaciones, la perseverancia en su oración intercediendo por ellas, la enseñanza y la corrección. Pablo no se limitaba a plantar iglesias, sino que regresaba a ellas para asegurarse de que los antiguos y los nuevos creyentes permanecieran firmes en la fe. A través de visitas, cartas y colaboradores, él estaba supervisando, estaba pendiente, mantenía una relación cercana con las iglesias, aun cuando se encontrara en otros lugares. Pablo intercedía regularmente en oración por las iglesias, demostrando una profunda preocupación por su bienestar espiritual. Y en cuanto a la enseñanza y corrección, pues Pablo proporcionaba instrucción doctrinal y cuando era necesario corregía las desviaciones doctrinales o las prácticas erróneas. Pues bien, el ministerio de Pablo nos enseña un modelo de trabajo basado en 3 elementos: comunicación, servicio y discipulado. Pablo mantenía una comunicación cercana con los hermanos de todas las iglesias. El servicio a los demás era una parte esencial en su ministerio. No dudaba en sacrificarse por el bienestar espiritual y material de los hermanos. Se dedicaba además a formar discípulos, capacitándolos para servir a otros y crecer en la fe. En el estudio de hoy veremos, de hecho, el efecto de este trabajo por medio de Aquila y Priscila en la capacitación de Apolos. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Aplicamos los principios del modelo de trabajo de Pablo en nuestra propia iglesia? ¿Atendemos la necesidad de plantar y cuidar las misiones sin desatender a nuestra propia comunidad? ¿Estamos mutuamente al pendiente de las necesidades materiales, psicológicas y espirituales de los hermanos y de toda la comunidad de la fe? Bien, continuemos con nuestro estudio. En Hechos 18:24 se nos cuenta acerca de la llegada de Apolos a Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Hechos 18:24 nos habla de la llegada de este personaje, al cual destaca por ser elocuente. También nos dice que es de Alejandría, una ciudad famosa en el mundo antiguo por su conocimiento y su cultura. Pero Apolos no es solo un hombre de palabras, también es muy instruido en las Escrituras. Apolos llega a Éfeso, una ciudad clave en el desarrollo del cristianismo temprano. Recordemos que allí Pablo había dejado a Priscila y Aquila, en tanto él se dirigía a Jerusalén y empezaba su tercer viaje misionero. Cuando Apolos llega, Aquila y Priscila ya están en Éfeso. Pero para comprender el contexto y las características de la personalidad de Apolos, vamos a estudiar algunas de las palabras empleadas en el texto en griego. No lo vamos a hacer, obviamente, por jactancia ni por vanidad, sino porque el estudio de esos términos griegos nos ayuda, por ejemplo, a entender qué significa elocuente en griego, logios, o instruido, catequémenos. Esto nos abrirá más nuestro entendimiento y nos conducirá a una mayor comprensión del texto.
Pero antes de eso vamos a decir unas palabras acerca de Éfeso, de esta ciudad. Conozcamos un poco de la ciudad de Éfeso, ubicada en la costa occidental del Asia Menor, actual Turquía. Era un puerto estratégico en las rutas comerciales del Mediterráneo. Si ahí en el mapa se alcanza a ver, en el centro hay un circulito marcando donde estaba Éfeso. Era un puerto estratégico, como acabo de decir, fue fundada en el siglo X por colonos griegos. Es de origen griega esta ciudad. Y formó parte de varios imperios, el lidio, el persa y el griego. En el momento en el que llega Apolos ahí, está bajo el dominio del Imperio Romano. Pues bien, en ese momento vivían aproximadamente entre 200.000 y 250.000 personas. La población era diversa, había romanos, griegos, judíos y otros grupos étnicos. Había una comunidad judía significativa, alrededor de unos 10.000 a 25.000 judíos. La comunidad era de suficiente importancia como para tener su propia sinagoga. No en todos los lugares había una sinagoga. Era un centro cultural y educativo. Se le reconocía por la Escuela de Filosofía y Retórica. Y las élites estaban educadas en la filosofía y la retórica griega. Como Atenea en Atenas, el culto a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, era central en la vida religiosa de Éfeso, con un templo, un gran templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad también era un lugar de prácticas religiosas diversas, incluía religiones mistéricas y magia. Resumiendo, Éfeso era una ciudad prominente y diversa, donde coexistían una significativa comunidad judía con gente de diferentes nacionalidades, de diferente origen, y con un culto muy prominente a la diosa Artemisa que dominaba la vida religiosa y cultural de aquel lugar. Pues bien, a Éfeso también lo conocemos porque la congregación que van a fundar ahí, Aquila, Priscila, Pablo y también Apolos participa en el trabajo en Éfeso, desempeñó un papel crucial en la expansión del evangelio en Asia Menor. Además, la iglesia de Éfeso ocupa un lugar destacado en la profecía de los tiempos postreros, principalmente por el problema del enfriamiento del amor a Dios. ¿Se acuerdan de aquella expresión en Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora estamos en el momento en que en Éfeso empieza a fundarse la iglesia cristiana temprana. Pero pasemos a conocer algo de Apolos. Llama la atención que el personaje de esta historia, un judío, porta el nombre de una deidad pagana. El nombre Apolos tiene su origen en el dios griego Apolo, conocido por su asociación con la luz, la verdad, las artes, la profecía y la curación. Quizá esto pudiera prestarse para relacionar y hacer cierto simbolismo, alogaría en esta historia, pero no tiene nada que ver. Irónicamente, lo que ocurre es que Apolos no tenía la verdad completa, pero no tiene nada que ver. Según el dicho de los especialistas, no se ha encontrado que el nombre de Apolos posea un significado alegórico o simbólico en ninguna parte del Nuevo Testamento. En cambio, sí refleja la helenización de la población judía que habitaba en ciudades cosmopolitas. Esto de que los hebreos tenían 2 nombres era muy frecuente en aquella época. Muchos adoptaban un nombre hebreo o arameo para su comunidad religiosa y un nombre griego para facilitar la integración social y comercial. Para los judíos que vivían en una ciudad helenizada, por ejemplo, como Alejandría o Atenas, Apolos venía de Alejandría, un nombre griego era una estrategia práctica que les facilitaba las relaciones sociales y comerciales. El mismo versículo 24 nos da más características de Apolo, nos dice que era un
una persona elocuente. La palabra que ahí se usa en griego es logios. Esta expresión griega traducida como elocuente implica mucho más que únicamente la habilidad para hablar o facilidad para expresarse. O sea, no es un labioso, no es un palabrero, no es un hablador. Logios sugiere que Apolos era un hombre culto, versado en palabras y discursos, lo que indica que poseía una educación retórica sólida. Provenía de Alejandría, un centro de formación intelectual y retórica. Probablemente allí fue instruido en filosofía y retórica, lo que le permitía enseñar y argumentar con eficacia. Además, dice que era poderoso en la escritura. Poderoso, dinatos en griego, refleja un dominio amplio y profundo del conocimiento de las escrituras. En conclusión, Apolos no solo destacaba por su conocimiento teológico, sino también por su habilidad para persuadir mediante la retórica, una disciplina que entonces tenía muchísimo prestigio y era muy cultivada, pero que en la actualidad ha sido muy descuidada, pero entonces era esencial en el mundo grecorromano. Esta combinación de formación judía y helenística lo hacía un orador poderoso y un maestro persuasivo de las Escrituras. Vamos a ir notando cómo el texto nos está haciendo una descripción de las virtudes de Apolos. Dice también el texto que era originario de Alejandría. Alejandría era una ciudad clave en el mundo antiguo. Fue fundada por Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo y era un importante centro cultural, intelectual y comercial en el mundo helenístico. Fue muy famosa una biblioteca, la Biblioteca de Alejandría, que después fue destruida en un incendio. Sus escuelas de pensamiento atraían estudiosos de diversas disciplinas. Para los judíos, Alejandría tenía un significado especial. Había una comunidad allí importante. Pero además, esto favoreció que allí se hiciera la primera traducción de los textos de las Escrituras al griego. Es la Biblia que conocemos como la Septuaginta. Un hecho crucial para la difusión de las Escrituras entre los judíos helenizados. Que Apolos fuera originario de esta ciudad sugiere que tuvo acceso a una educación privilegiada, tanto en las Escrituras judías como en la cultura griega. Su formación en Alejandría explica, por lo tanto, su elocuencia y su poder en el manejo de las Escrituras, características que lo hacían un predicador convincente, culto, capaz de moverse en ambos mundos, el judío y el grecorromano. Pasemos al versículo 25. El versículo 25 añade más características a la personalidad, nos da más aspectos de la personalidad de Apolos. Nos dice este versículo que éste había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Pues bien, número 1 dice que Apolos era instruido en el camino del Señor. 2, ferviente de espíritu, enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús y solo conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál es la razón por la que el texto quiere añadir o enfatizar estas características? También es necesario que nos asomemos un poco al texto en griego. Revisemos la primera palabra, instruido. Instruido en el texto en griego es la palabra catequémenos, de la cual deriva nuestra palabra catequesis. Esto nos da una pista importante. Apolos no había aprendido superficialmente acerca de Jesús, sino que había recibido una enseñanza formal, probablemente repetida y detallada. Tenía conocimiento práctico.
No es alguien que había aprendido de rumores, sino alguien que había sido guiado cuidadosamente en su aprendizaje, que había sido catequizado, lo cual es importante para comprender la profundidad de su conocimiento. Pero, ¿y qué significa camino del Señor? Dice que fue instruido en el camino del Señor. Aquí hay algo también, varias cosas interesantes. La palabra clave, camino, que en griego es odón, no se refiere únicamente a una ruta física. En el contexto histórico del cristianismo temprano, el camino era una forma de vivir, conforme a las enseñanzas y al ejemplo de Jesús en estos tiempos. Los primeros cristianos no se llamaban a sí mismos cristianos, se referían a su comunidad y a su fe como el camino. Y además dice, o sea, era la forma como se identificaba el cristianismo temprano. Además dice camino tou Kyrios, del Señor, que en este contexto se refiere obviamente a Jesús. El uso de Kyrios, que significa Señor, es central, pues connota la soberanía y el gobierno de Cristo sobre aquellos que lo siguen. Con esto en mente, preguntémonos ahora qué significaba en aquella época bíblicamente la frase el camino del Señor. El camino del Señor aparece en varias partes de la Reina Valera, en diferentes contextos. De forma general, en toda la Biblia, esta expresión se refiere a vivir de acuerdo con los mandamientos y preceptos de Dios, siguiendo sus enseñanzas y su dirección. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra. En Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí la idea es preparar camino recto y limpio para que Dios venga y se manifieste entre su pueblo. En el Salmo 25:4 encontramos una oración pidiendo guía divina. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Este versículo refleja un deseo de conocer y seguir el camino de Dios, buscando su dirección y enseñanza en la vida cotidiana. Estos versículos entonces subrayan la importancia de seguir el camino del Señor como una vida alineada con su voluntad y guiada por sus enseñanzas. En el Nuevo Testamento se refiere al seguimiento de las enseñanzas de Jesús y la vida en la fe cristiana. Y aquí hay un texto interesante en Hechos 9:2. Pablo menciona que perseguía a los seguidores del camino, refiriéndose a los primeros cristianos que seguían a Jesús. Entonces, cuando Apolos llega, es reconocido como alguien que ha sido instruido en el camino del Señor, es alguien que ha recibido enseñanza correcta respecto de Jesucristo y que conoce y vive en los preceptos del Señor. Es necesario agregar que en el contexto cultural del primer siglo, ser instruido no era solo acumular conocimientos, sino poner en práctica lo que se había enseñado. Si no se practicaba lo que se había instruido, esto implicaba, por lo tanto, no haber sido instruido, carecer de instrucción. No solo se trataba de haber escuchado y tenido clases y conocer los mandamientos, sino de vivir de acuerdo con ellos. Entonces, pues, Apolos no era un simple oyente o alguien que solo había memorizado hechos, estaba viviendo conforme a lo que se le había instruido acerca del Señor. Otra característica de Apolos que el texto añade intencionalmente: ferviente en el espíritu. En el griego, seon to neumati, seon significa arder o estar ferviente. Implica no solo una acción momentánea, sino un estado continuo de pasión. Indica intensidad y energía vivas en la actividad de Apolos. El uso del término ferviente es muy significativo en toda la literatura antigua y también se emplea mucho de una manera muy fuerte en el Nuevo Testamento, ya que describe
a alguien que no solo se involucra en una tarea de manera superficial, sino que lo hace con todo su ser, con entusiasmo, con emociones, sentimientos, con convicción. Pero bien aclara el texto que su pasión no era carnal, no era un apasionamiento interesado, egoísta, egocéntrico, egolátrico, sino espiritual. La motivación, ¿qué era lo que generaba ese fervor? En el espíritu, la palabra ahí en griego es pneumati, puede referirse tanto al espíritu humano como al Espíritu Santo. En el contexto del siglo I es importante observar que la frase en el espíritu suele tener una connotación más amplia, indicando obligadamente una conexión con lo divino. Por lo anterior, ferviente en el espíritu implica que Apolos no solo se dedicaba a su enseñanza con pasión, sino que esta dedicación implicaba la entrega total de su vida y que esa entrega estaba bien conectada con una dimensión espiritual. Su vida interior conectada con el Dios creador, sustentador y gobernador del universo. Pasemos ahora al hecho de que Apolos enseñaba con esa actitud. Bien, aquí se combinan dos palabras en griego, akribos, que es exacto, y didasco. El versículo quiere enfatizar la importancia de la enseñanza exacta y de hecho es el tema de la narración. Adelante vamos a ver cuando llega al nudo de la historia. Y la enseñanza exacta era fundamental en el contexto del cristianismo temprano, también lo es en la actualidad, dada la enorme variedad de fórmulas que se han generado para exponer el Evangelio. Pero ahí en el siglo I la exactitud de la enseñanza era vital, especialmente porque el mensaje del Evangelio debía ser transmitido correctamente a fin de preservar la verdad de la fe. Tal compromiso y responsabilidad con la exactitud también es un rasgo de otros líderes y maestros de la época, lo que denota un cuidado riguroso y responsable de la calidad en la instrucción. ¿Se acuerdan de las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, ¿no? De que encargue la enseñanza a personas preparadas. En el primer siglo, el acto de enseñar era una responsabilidad sumamente importante. La educación y la transmisión del conocimiento eran altamente valoradas. Pues bien, en conclusión, Apolos como orador y maestro destacaba por su habilidad para comunicar la verdad sobre Jesús con elocuencia, exactitud, conocimiento del Antiguo Testamento en detalle y con sumo cuidado. En un entorno en el que circulaban diversas enseñanzas y doctrinas, la necesidad de una enseñanza exacta era aún más que crucial. Su facilidad de expresión para discurrir le habría granjeado el respeto y la atención de quienes lo escuchaban, hecho que subraya aún más la importancia de la claridad en el mensaje. Sin embargo, solo conocía el bautismo de Juan. Apolos no tenía un conocimiento completo del Evangelio. La frase «solo conocía el bautismo de Juan» refleja esta limitación a pesar de su fervor y exactitud al enseñar lo que sí sabía correctamente acerca de Jesucristo. Ahí en el texto en griego, pues ahí en la imagen tenemos las palabras, no me voy a detener mucho por cuestiones de tiempo, pero queda claro que él conocía únicamente el bautismo de Juan. En el siglo I, Juan el Bautista era considerado un profeta que llamaba al arrepentimiento, pero su bautismo no representaba la totalidad del Evangelio. La enseñanza de Apolos, aunque correcta, estaba incompleta porque no abarcaba la redención por Cristo ni la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El pasaje muestra que incluso entre los primeros creyentes existían diferentes niveles de entendimiento. En el capítulo siguiente, en el capítulo 19 de Hechos, se ve claramente que no conocían la obra del Espíritu Santo. La enseñanza de Apolos, por tanto, debía ser complementada. Lo que ocurrió más adelante, esta carencia fue atendida por Priscila y Aquila. Bien, versículo 26 dice, y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron,
lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí aparece otra vez la expresión el camino del Señor, el camino de Dios. Era bien importante esta idea en ese tiempo. Apolos ya predicaba antes de que Aquila y Priscila lo escucharan. De hecho, los versículos anteriores, 24 y 25, nos muestran que era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras, etcétera, etcétera. Él ya tenía experiencia como predicador que enseñaba sobre Jesús de manera convincente. Pero cuando Aquila y Priscila lo escucharon, entonces notaron que a pesar de su elocuencia, su enseñanza carecía de la completud del mensaje del Evangelio. Bien, hice unas comparaciones entre qué conocía Apolos y qué no conocía en relación con varios aspectos del Evangelio, en relación con el bautismo, con la expiación, con la resurrección. Únicamente los voy a mencionar. Si a alguien le interesa tener esta información, después le paso la presentación. Por ejemplo, en relación con el bautismo, él conocía el rito de purificación para arrepentimiento de Juan, pero no tenía un pleno conocimiento del bautismo por el Espíritu Santo. Esta indicación acerca del bautismo de Juan está ahí en Mateo 3:11. ¿Qué no conocía? No sabía del bautismo en el nombre de Jesús y la recepción del Espíritu Santo, como está descrito en Romanos 6, 3 y 4. Acerca de la expiación, conocía acerca de las aflicciones, de la crucifixión y muerte conforme al Antiguo Testamento, como está en Isaías 53:5, pero no la plena implicación redentora y expiatoria que encontramos en 1 de Pedro 2:24. Acerca de la resurrección, seguramente conocía la resurrección según el Antiguo Testamento, como se describe en Salmo 16:10 o en Daniel 12:2. No conocía la resurrección de Jesús como garantía de la vida eterna para los creyentes, como está descrito en Romanos 6, del 8 a 10. En relación a otras cuestiones que desconocía Apolos, hice otro cuadro. Por ejemplo, en relación con la justificación, como él conocía el bautismo de Juan, que estaba enfocado en el arrepentimiento y en la promesa mesiánica, no conocía la justificación por fe en Cristo, no por obras de la ley, tal y como está descrito en Gálatas 2:16. Con respecto al Espíritu Santo, seguramente no predicaba el Espíritu Santo. Lo podemos constatar porque en el capítulo 19 de Hechos, el que sigue, está claro que había creyentes que no conocían la obra del Espíritu Santo, tal y como está descrita en Romanos 8, del 9 al 11. Con respecto al nuevo pacto, a la nueva alianza, conocía las profecías del Antiguo Testamento relativas a la revelación de Jesús. Ya hemos mencionado Isaías 53:5, podríamos añadir Zacarías 9:9. ¿Qué no conocía? No conocía la predicación del nuevo pacto en la sangre de Cristo, como está en 1 de Corintios 11:25, un versículo muy conocido que utilizamos cuando conmemoramos la ordenanza de la Santa Cena. Y con respecto a la comunidad gentil, seguramente estaba limitado su conocimiento a la promesa a Abraham y a Israel de que en ellas serían benditas todas las naciones, que está en Génesis 12:3, Isaías 49:6. La inclusión de los gentiles, la total y plena inclusión de los gentiles en el pacto, en el pueblo de Dios, sin necesidad de adherirse a la ley mosaica, como está en Efesios 2, del 14 al 16, no lo conocía. Hago esta referencia, obviamente no estaba escrito el Nuevo Testamento, de manera conceptual, de manera que, y esto era la tarea, y esta fue la tarea de Aquila y Priscila, capacitarlo en todas estas cosas que él no sabía. Pues bien, ¿cómo ocurrió esa capacitación, esa instrucción y actualización de Apolos en el Nuevo Testamento? Él prácticamente el conocimiento que tenía era del Antiguo Testamento. Aquila y Priscila habían sido entrenados, habían sido capacitados, equipados por Pablo. Pablo, aunque no conoció directamente, terrenalmente al Señor Jesucristo, tuvo un contacto directo con él y recibió el conocimiento del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo Aquila y Priscila instruyeron a Apolos? Hechos 18:26 nos dice, le oyeron, le llevaron aparte
y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ok, Aquila y Priscila primero observaron y escucharon a Apolos predicar en la sinagoga, lo cual les permitió identificar que aunque era un orador elocuente y conocía bien las Escrituras, su enseñanza sobre Jesús no estaba completa. En lugar de contradecirlo públicamente y avergonzarlo, lo llevaron aparte, lo que refleja respeto hacia él y el deseo de ayudarlo a acrecentar su conocimiento de la fe. Y posteriormente le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aunque había sido instruido en el camino del Señor, por eso es que me tomé tiempo revisando la expresión el camino del Señor. Había aspectos del camino del Señor que Apolos no conocía, los aspectos del Nuevo Testamento que ya revisamos. Aquila y Priscila dieron la instrucción exacta a Apolos acerca de ese conocimiento adicional en la enseñanza del Evangelio, que incluía aspectos relativos al bautismo en el Espíritu Santo y la obra redentora de Jesús. La forma en que Aquila y Priscila instruyeron a Apolos fue compasiva, fue amorosa, fue respetuosa. Y esto es esencial en el discipulado. Al hacerlo, no solo le proporcionaron conocimiento, sino que también lo capacitaron para que pudiera compartir el mensaje de Cristo de manera precisa y efectiva. Ellos habían sido entrenados por Pablo. Pablo y otros apóstoles compartían las enseñanzas y tradiciones que habían recibido oralmente de los testigos oculares de la pasión de nuestro Señor. Esto además incluía relatos detallados de la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como sus enseñanzas y milagros. Probablemente dialogaron, discutieron con él sobre dudas y preguntas y las revisaron en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Y por otra parte, al estar Aquila viendo la comunidad cristiana que le rodeaba y que reflejaba las enseñanzas de Jesús, pudo haber constatado las prácticas de amor y la obra del Espíritu Santo en la comunidad de los cristianos que estaban estaban en Éfeso siguiendo las enseñanzas de Aquila y Priscila. Esto proporcionó una base sólida y familiar para Apolos, que ya de por sí era experto y era poderoso en las Escrituras. En resumen, Aquila y Priscila catequizaron, volvieron a instruir a Apolos mediante la observación, una intervención respetuosa y una exposición clara del Evangelio, ayudándole a comprender mejor la fe completa del Evangelio y a desempeñar el rol correcto en la proclamación exacta del mensaje de Jesús. Apolos, que ya antes de llegar a Éfeso había sido igualmente instruido, tuvo la actitud y la reacción correcta a las enseñanzas. No se envaneció y se puso de engreído y de terco que lo que él sabía lo sabía bien. No, él recibió la instrucción. Pues bien, ya casi terminamos, pasamos al versículo 27. Dice, y como quería pasar a Acaya, los hermanos le escribieron a los discípulos, exhortándoles a que lo recibiesen, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Tres cosas que hay que subrayar y enfatizar en este versículo. Uno, el deseo de Apolos de pasar a Acaya, Corinto, muestra su compromiso con la expansión del Evangelio. Su energía y dedicación reflejan una disposición para seguir predicando y enseñando, lo que claramente indica su deseo de fortalecer a las comunidades cristianas y llevar el mensaje de Cristo a nuevos lugares. Dos, los hermanos le escribieron a los discípulos de Acaya, indica el apoyo y el reconocimiento de Apolos, el respaldo que le estaban dando a su voluntad de ir a Acaya a continuar la obra misionera. Y este detalle de las cartas de recomendación era sumamente importante en el primer siglo. Las cartas de recomendación eran una forma común de establecer credibilidad y la aceptación entre diferentes comunidades. Al llegar a Acaya, Apolos ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Esta frase subraya la efectividad de su ministerio y su capacidad para edificar la iglesia.
Enfatiza que la salvación y la fe son resultado de la gracia divina. Es un recordatorio del núcleo del mensaje cristiano, que no es por obra, sino por la gracia de Dios que las personas son redimidas. Entonces, la enseñanza de Apolos profundizó en el tema y esto evidencia que había sido correctamente instruido en el conocimiento del Evangelio en toda su plenitud. Finalmente, en el versículo 28, dice, porque con gran vehemencia convencía por medio de las Escrituras a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Igual aquí, nuevamente, vehemencia y pasión, una característica de la personalidad de Apolos y además de la obra de Dios, la obra espiritual de Dios en su corazón, principalmente del conocimiento que tenía a través de las Escrituras y cómo usaba este conocimiento para un tema sumamente importante en la época, que era la demostración de que Jesús es el Cristo. Este era el objetivo de la enseñanza primordial, la identificación de Jesús como el Mesías prometido. Esta declaración tenía profundas implicaciones, ya que el Mesías era esperado como el liberador y salvador de Israel, y alrededor de este punto en específico había mucho debate, había mucho rechazo al Evangelio. Por eso todos los conflictos que hemos estado viendo en Listra, en Derbe, en Antioquía, por donde ha pasado Pablo predicando que Cristo es el Mesías, ha encontrado oposición por parte del judaísmo tradicional. Pues bien, finalmente, pues nada más destacar que Apolos no solo predicaba a los gentiles. ¿Recuerdan que habíamos visto que tenía la capacidad de moverse en ambos mundos, el mundo grecorromano, el mundo de los gentiles y el mundo judío? Pero su enfoque en persuadir a los judíos, su interés en persuadir a los judíos, que era igual el interés de Pablo. Pablo decía, ¿qué voy a hacer? ¿O qué tengo que hacer para que Israel crea? ¿Ya? Esto implicaba para ellos un entrenamiento fuerte y una capacidad muy fuerte para defender el Evangelio con base en las Escrituras. En conclusión, Hechos 18:28 subraya la importancia del fervor, la preparación y la claridad en la enseñanza cristiana. Apolos se destaca ahora, al final de la historia, como un líder que utiliza las Escrituras para comunicar la verdad completa sobre Jesús como el Cristo. Este versículo nos recuerda la relevancia de ser apasionados, algo que a veces cuando uno es muy emotivo pareciera que se interpreta que todo es carnal. Hay una pasión espiritual, hay algo que es motivado, ese fervor se traduce en sentimientos, en emociones. También igual este versículo nos permite ver la necesidad de anclar la exactitud de la enseñanza con la autoridad de las Escrituras. Pues bien, eso es el estudio del día de hoy, nada más para terminar unas reflexiones finales derivadas de él. Número 1, todo nuestro conocimiento siempre es incompleto, es inexacto. Incluso las personas más preparadas y reconocidas, sin importar el tiempo que hayan dedicado al estudio de un tema, no tienen ni tendrán nunca un conocimiento completo y perfecto. Solo Dios lo tiene. Nuestro saber es una obra inacabada y por lo tanto en construcción permanente. En nuestro caso es la guía del Espíritu Santo, es la Escritura y es la Iglesia. Son las únicas tres posibilidades que tenemos de que nuestro conocimiento del Señor y del Evangelio sea perfeccionada. El conocimiento dentro de la iglesia es una obra conjunta, es una obra de todos. Hemos visto hoy cómo Apolos, aunque era un orador elocuente, vehemente, poderoso en la Escritura, enseñaba sin darse cuenta, sin saberlo, un evangelio incompleto. ¿Cómo vino a conciencia de eso? Porque estaba en una congregación, porque llegó ahí, a Éfeso, con Aquila y Priscila. No nos engañemos. La aparente excelencia no garantiza
completitud ni exactitud, por muy bien que hable yo o que hable cualquiera que se ponga aquí enfrente. No tenemos el conocimiento completo. Es más, lo que hoy estoy enseñando es incompleto seguramente, en ningún tema que expongamos. Ser un magnífico orador, a veces nos vamos con esto, o tener dedicación y pasión por el tema, que es importante, no asegura que lo que enseñemos sea 100% completo y exacto. La sabiduría propia, la terquedad y el engreimiento son barreras infranqueables para reconocer nuestras limitaciones. Solo Dios puede traernos, por medio de la Iglesia, a conciencia y a quebrantar esas fortalezas. Si no estamos dispuestos a recibir la instrucción en su camino, ¿vieron el énfasis en el texto? Instruido en el camino del Señor, instruido en el camino del Señor. Si no estamos dispuestos a ser humildes, a reflexionar y a examinar con otros, con ustedes, con la comunidad de la fe, lo que creemos, a aprender y crecer con los demás, entonces tal vez nos vamos a convertir, en lugar de herramientas útiles a Dios, nos vamos a convertir en obstáculos, en piedras de tropiezo para la comunidad de la fe. Es imprescindible cultivar una actitud de humildad, un trato compasivo y una mentalidad de apertura para poder recibir instrucción. La responsabilidad de enseñar con exactitud y completitud es vital para el fortalecimiento de la comunidad de la fe. Apolos estuvo dispuesto a reconocer sus limitaciones y a cambiar su enseñanza. Lamentablemente, lo que prevalece la mayor parte de las veces es lo opuesto. Por esto es que Dios nos ha dejado este pasaje en la Escritura para mostrarnos su voluntad sobre cómo debemos trabajar para la edificación de unos a otros. De ahí también el subtítulo del estudio de hoy, Apolos en Éfeso, elocuente, instruido, no sabía que no sabía, pero humilde y dispuesto a ser instruido y a aprender. Pues bien, al final del día, la comunidad de la fe se fortalece siempre cuando cada miembro de la comunidad crece, cambia, aprende, es transformado y está dispuesto a instruir y a ser instruido. Que Dios nos ayude, nos conduzca y nos fortalezca en esta dirección. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por su atención.